Bienvenidos, queridos amigos, a Semillas de Fe. Hoy con el último tema acerca de la comunidad cristiana. Escuchemos Hechos de los Apóstoles 2, 42 al 46. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común. Participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Un gran respeto se apoderaba de todos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales maravillosas. Todos los creyentes vivían unidos y tenían los bienes en común. Vendían sus bienes y posesiones y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Muy unidos todos los días, frecuentaban el templo y participaban en la fracción del pan en las casas. Participaban en las comidas con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios. Nos acompaña el Padre Jorge Amando de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Padre, bienvenido. Platiquemos la importancia de la comunidad. Los dos somos responsables de comunidad y sin duda alguna esa va a ser una experiencia maravillosa, compartir por qué es importante la participación de la comunidad cristiana en el proceso de evangelización, donde todos somos responsables de llevar el evangelio. Bueno, en primer lugar sabemos que el autor de esas palabras es San Lucas, que tiene el mismo esquema de su evangelio, el nacimiento. ¿Cómo nace Jesucristo? Está en el capítulo 1 de San Lucas, el Evangelio, y también cómo nace la iglesia. La iglesia nace como una comunidad. Todo lo mejor del ser humano siempre es en comunidad. Yo cuando utilizo este texto les digo a las personas, un hombre solo en una isla jamás tendrá un hijo. Una mujer sola en una isla jamás tendrá un hijo. Es cuando se junta el hombre y la mujer que nace la comunidad y nace la vida. Si eso pasa en la vida ordinaria, ese es un argumento de Amedeo Cencini, en su libro se llama Vida Fraterna, donde habla precisamente de la comunidad. Lo que hace la vida es la comunidad. Por eso hablabas tú de nuestras parroquias, tú aquí en el lugar donde trabajas, yo allá en mi diócesis trabajando. Si no tenemos claro que solamente en comunidad se genera la vida, entonces tendremos muchas actividades, y las que usted guste, rosarios, viacrucis, celebraciones eucarísticas, grupos parroquiales, pero si no sabemos trabajar en comunidad, haremos actividades, pero no generaremos vida. Por eso es el primer elemento que conviene hablar de la comunidad, generar vida. Por eso los primeros cristianos, que no se llamaban cristianos, se llamaban simplemente caminantes, odos, es el nombre más antiguo que tenemos, odos, del caminante que es Cristo. Entonces, ¿cómo se construye la comunidad? Se construye precisamente viviendo juntos, que tengamos un mismo querer y un mismo sentir. Por eso dice que los primeros cristianos, los paganos decían, miren cómo se aman. Yo no sé si esto puedan decir de nuestras comunidades parroquiales el día de hoy, si podamos decir eso de nuestra diócesis, si podamos decir eso de nuestra iglesia. No podemos dar un teatro de estar divididos, de no hacer las cosas juntos. Por eso, más que hacer actividades, lo que tenemos que hacer es generar vida, y es lo que está invitándonos San Lucas desde los Hechos de los Apóstoles, en este texto que acabas de leer. Así como se generó la vida con María, con José y Jesús, ahora se tiene que generar vida viviendo en comunidad. Los elementos de la comunidad cristiana. La oración es parte, pero no es lo único. Claro. La oración, la fracción del pan, que hoy es la Eucaristía, la Santa Misa. El acudir a las enseñanzas de los apóstoles y el compartir. Todos esos elementos de la comunidad cristiana hoy siguen estando presentes, pero ante una nueva realidad, porque hoy pues
vemos que por la pandemia estamos aislados. Sin embargo, el hecho de sentirnos cerca, ¿verdad? Sentirnos cerca, la iglesia ha hecho sentir su presencia y su cercanía a través de las redes sociales. O sea, la comunidad no se ha perdido, aunque muchas personas se han sentido como alejadas o se ha enfriado la fe, ¿verdad? Diciendo, no, pues yo ya no voy a la iglesia, pero no quiere decir que no seas parte de una comunidad. Ante esta nueva realidad que hoy nos toca vivir, ¿cómo hacernos sentirnos comunidad? Bueno, y en primer lugar sabemos que en el tiempo de San Lucas, tiempo de Cristo, se hablaba de domus ecclesiae, o sea, la casa, la iglesia en la casa. Y estamos regresando a eso, la iglesia en la casa. La iglesia que significa la asamblea, la reunión. Me dice mi mamá, por ejemplo, que la misa la ve, pone su teléfono donde está la Virgen de Guadalupe, que tiene un altar, y desde ahí ve la familia, la misa, el rosario, la hora santa que publicamos ahí en la parroquia. Y de esa manera yo creo que se ha aumentado inclusive a personas que antes no se acercaban físicamente a la iglesia, pero ahora están disfrutando porque se dan cuenta que la cercanía a lo presencial hoy por hoy está muy limitado según la autoridad sanitaria, pero eso no se pierde. Qué bueno que lo dices, no se pierde el sentido de comunidad. Lo que hace la comunidad no es solamente la unión física, sino también el mismo querer, el mismo sentir, que lo podemos tener desde la casa, que lo podemos tener desde el lugar donde nos encontramos. Disfrutamos una ceremonia del Vaticano, por ejemplo, el Papa celebrando la Santa Misa, o escuchando sus audiencias generales los miércoles. Sentir la comunidad en nuestra mente, pertenezco a una comunidad. La pertenencia es un concepto psicológico. Una persona que no se siente pertenecida es una persona violenta. Por eso muchas telenovelas que a lo mejor ven las personas tratan de eso, de una muchacha que no conoce a su padre y se porta muy agresiva. Una persona que no conoce a su madre se siente muy agresiva o separada o triste. Lo que hace precisamente que una persona se desarrolle es una comunidad, es el vivir el vínculo fraterno. Por eso Jesucristo lo dice perfectamente: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, porque es lo que nos da consistencia, nos da unidad, por medio de su palabra, por medio de sus sacramentos, por medio sobre todo también de la oración. Lo decías, nosotros transmitimos la hora santa los jueves y las personas la escuchan, porque hay que tener en cuenta eso, que somos una comunidad. Fíjate, padre, que es cierto cómo hoy recobramos una de las enseñanzas, creo que de este momento que nos toca vivir, la pandemia, es rescatar la iglesia de la casa. Antes acabamos de escuchar Hechos de los Apóstoles 2:42, que nos habla de la primera comunidad, quienes se hacían responsables de la vida de fe era el ambiente familiar. Y tanto así que nosotros mismos, de donde aprendimos nuestras primeras oraciones, en la familia. Donde aprendimos a amar a Dios, en la familia. El hecho de que físicamente no podamos acudir todos al templo, porque tenemos que cuidar a nuestros hermanos mayores o a los menores también, pero sin embargo la iglesia continúa viva en cada familia. El domus ecclesiae, acabas de decir, ¿verdad? Sigue nuevamente la vida en la comunidad. Ese sentido de pertenencia, ¿no? Decir, yo pertenezco a la iglesia, y la iglesia no tanto es mi lugar como físico, sino toda la iglesia. O sea, el hecho de estar en comunión con toda la iglesia, soy parte de esta iglesia, ¿no? Quizá no pueda acudir a la parroquia, pero soy parte de una iglesia más amplia, y creo que eso nos ha ayudado a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Sí, yo les he dicho a las personas, cuando no celebrábamos con el pueblo, estaban el templo cerrado, nadie iba. De hecho, nosotros lo cerrábamos por eso, por indicaciones sanitarias, y yo les decía que jamás me sentí solo,
porque sabía que ahí estaba la iglesia presente, no físicamente, pero sí en espíritu y en verdad. Así es como nos decían siempre en la universidad, nunca celebran la misa solos porque está la iglesia presente ahí y se está aplicando los méritos y la redención de Cristo. La persona que lo más lo necesite en el momento en donde esté y en el lugar donde se encuentre. Siempre tener esa mentalidad, esa fe de que el hombre de verdad necesita un sentido de pertenencia, necesita saber que está en la comunidad y que nosotros, por ejemplo, rezamos por los enfermos, rezamos por los difuntos, rezamos por los matrimonios, por los niños, los jóvenes, la educación, los médicos, los enfermeros, los policías, los gobernantes. Nosotros los tenemos presente en la oración y de esa manera que se sientan acompañadas como una comunidad. Me gustó mucho una frase que un día, participando de un simposio, alguien hablando del tema del trabajo de la iglesia, que la iglesia realiza, decía: la iglesia es la institución más cercana al dolor del ser humano. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque en este tiempo yo vi a la iglesia moverse, de verdad. Sabía la comunidad moverse. Estamos presentes en las redes sociales, pero no solamente en las redes sociales. Muchos no sabíamos ni cómo transmitir, no sabíamos ni cómo dirigirnos a un público que estaba detrás de una pantalla, no sabíamos, pues primero, el hecho del miedo, el temor a la crítica, ¿no? Pero sin embargo lo hicimos, muchos, ¿verdad, hermanos? Estamos presentes en las redes sociales, pero también en la cuestión social. O sea, estuvimos atentos a los comedores comunitarios, ofreciendo alimento a las personas. Estuvimos también entregando despensas, algunos medicamentos. O sea, todos estuvimos movidos, y eso es un signo de que es la responsabilidad de sentirnos comunidad. Claro, y los obispos trabajando arduamente, también dándonos orientación pastoral. Muy bien, Padre, pues muchas gracias por todo este tiempo, gracias por compartirnos y sobre todo, pues, formar parte de nuestra iglesia, ¿no? Y pues nadie se siente excluido, sino al contrario, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, pues es tan grande que todos cabemos dentro, ¿verdad? Y sigue invitando el Señor Jesús, sigue agregando a nuevos hijos. Así que no te sientas que no tienes comunidad. Eres parte de esta gran comunidad que es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Exactamente, una santa católica y apostólica. Gracias. Con ustedes el Padre Ágape, y les imparto la bendición. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.